hay dos autores en los que se cimienta el mito de la homosexualidad de Maximiliano. Es Valdés, que Valdés fue un modisto, el creador del rosa mexicano, que también escribió cuentos, escribió novelas, era un hombre maravilla, ¿no? Pero escribió una novela que era Maximiliano versus Carlota, ¿no? Una novela no es una fuente fidedigna. Y, claro, digo, a veces está basado en hechos reales, pero tiene ficción. Y la segunda es Bruquetas, que escribió su tesis doctoral de los reyes que amaron como reinas. Y que en esta tesis comenta que en su paso por las Islas Canarias compraron unos esclavos y tuvieron una fiesta orgiástica, ¿no? Si Maximiliano hubiera tenido sus andanzas en estas tierras, hubiesen sido consignadas por el Partido Liberal y el Conservador. Por los dos, claro. Porque, bueno, el tema de la sexualidad de la pareja imperial se torna en un tema de importancia de Estado. Pues sí, porque finalmente se necesita un heredero y no lo hay. Y es un escándalo, pues, para la sociedad el hecho de que incluso duerman en habitaciones separadas, cosa que a lo mejor en Europa no hubiera sido mal visto, ¿no? Era común que las parejas, a pesar de estar casadas, pernoctaran en habitaciones distintas. Sobre todo cuando eran reyes o emperadores, claro, o personajes nobles, ¿no? Porque una cosa era la necesidad de procrear y otra cosa era el deseo de estar con una persona con la cual te habían casado, ¿no? Pero Maximiliano y Carlota se profesaron mucho amor. Incluso en sus cartas es bastante peculiar el tema de cómo se hablan. Sí, Konrad Ratz hace toda una investigación sobre la correspondencia de Maximiliano y Carlota, y ahí no hay duda, ahí hubo amor. Claro. Que no se consumó, por ejemplo, en 60 años de soledad, el último libro que narra la vida de Carlota después del imperio. Que ella fallece, bueno, le sobrevive a Maximiliano más de 60 años, efectivamente. Ella muere hasta el 1927. Y a casi todos los que participaron. En aquel entonces ya habían muerto. Es decir, ya había muerto Juárez, es más, hasta el mismísimo Porfirio Díaz ya se había muerto, ¿no? En el 27. Claro. Y lo que ella dice en algún momento es que ella iba a morir como nació, virgen. Que Maximiliano le había hecho creer que habían consumado, pero no había sido cierto, ¿no? Y aparte tuvo fantasías, la emperatriz, tanto fantasías de una transexualización, ¿sí? En la cual en sus últimas cartas hay un libro muy interesante de una persona que fue su cuidadora, y es una compilación precisamente de las cartas de Carlota. Y ella se vive como un hombre, ¿no? Charles Losey. Y aparte tiene unas fantasías sadomasoquistas. Esto de pégame, fustígame con el... Amárrame y demás. Sí. ¿Es un pacto entre los dos? No. Wow. Pero, por ejemplo, Villalpando, que es quien al igual que Henry Rigaud retoma estos textos y estas creencias, Villalpando comete un error garrafal, porque dice es que Maximiliano era proclive a las artes,
proclive a... porque Ivy cazaba mariposas, ¿no? Porque cazaba mariposas y le interesaba la corte y demás, entonces era homosexual. Y como se la pasó todo el viaje de Europa a América haciendo hasta dibujos de cómo tenían que vestir los criados, ¿no? Sí, la corte imperial. La corte imperial y demás. Y entonces es una visión de alguien machín heterosexual, creyendo que porque alguien tiene gustos refinados, tiene que ser homosexual. Y retoma a Corti, cuando Corti en 3 páginas después dice que la emperatriz Eugenia de Montijo era una mujer muy con actitudes masculinas, ¿no? Entonces, digo, yo me río y me pregunto, entonces el siguiente libro de Villalpando será sobre la lesbiandad de Eugenia de Montijo, ¿no? O sea, y ese es un error garrafal en alguien que se dice historiador, ¿no? Pero existe también el hecho de que el mismo Corti y el mismo diario de Blasio, que es el secretario... Su secretario particular aquí en México. Que habla de las mujeres que pasaron por la alcoba del emperador. Entonces, evidentemente, ahí yo no veo homosexualidad. Posiblemente llegar a ver bisexualidad, pero no quedaron rastros en México de actitudes o comportamientos homosexuales. Pues es como dices, cuidándose precisamente y viendo el panorama mexicano, ¿no? Porque es decir, eso sí tuvieron los emperadores, una visión, investigaron casi con lupa, ¿no? Las costumbres del nuevo país. Sí, investigaron las costumbres, pero introdujeron otras. Ah, sí, claro. Digo, de hecho, Maximiliano y Carlota trajeron ideas de un socialismo utópico, ¿no? Claro. Sus reformas eran más liberales que las de Juárez. Claro, por supuesto. O sea, de hecho, Maximiliano decía, si dicen que yo soy liberal, Carlota es roja. Y Carlota verdaderamente era roja, y era mucho más roja precisamente por su padre. No olvidemos que Leopoldo incluso creo que le recomienda a la pareja imperial que vean por los indígenas, ¿no? Él dice que es esta población la desprotegida y por quien tienen que ver mucho, ¿no? Una vez su llegada a México. Y lo hacen, tan lo hacen que muchos de los decretos imperiales salen en náhuatl, ¿no? Cosa que nunca se ha repetido en la historia de México, salen en náhuatl y en español. Y aparte de ello, tenían una vocación por crear casas de maternidad, escuelas, instituciones, que la propia emperatriz solventaba de su dinero. Uh-huh. Y de su dinero no precisamente del que le llegaba por las arcas mexicanas, sino del que se traía de Europa. Porque finalmente ella había vivido la piedad de su madre. Uh-huh. Su madre era católica, Leopoldo I era protestante, pero pues finalmente la corona belga bien vale una misa, ¿sí? Bélgica es católica. Y era un país de nueva creación, por así decirlo. No olvidemos que Leopoldo I es el primer rey belga. Y entonces, bueno, ella venía, mientras a Maximiliano lo educaron para ser el segundo y para que no creara problemas ni sombra a Francisco José, lo fueron educando a las artes, lo fueron educando a otras cosas para que no le iban a ser tan útiles. Que no iba a ser tan útil para el gobierno. A Carlota le educaron para gobernar. Claro, por supuesto. Porque la idea de Leopoldo era casarla con alguien que tuviera la posibilidad de llegar a algún trono europeo. No olvidando que aparte ella tenía mucha relación de sangre con casi todas las cortes imperiales
Europa de aquel entonces, con Rusia, con Gran Bretaña, con Francia, ¿no? O sea, realmente era una mujer que tenía, además de que era una mujer muy culta y muy inteligente, dicen, y aparte, no olvidemos que la única mujer que ha gobernado México. En las ausencias, en las muchas ausencias de Maximiliano en Cuernavaca, en Cuernavaca, con la sí, India Bonita. entre otras cosas, ¿no? Por eso, por ejemplo, yo veo ahí más que las cuestiones, por ejemplo, existen indicios de en el propio ejército austriaco y en el mexicano hubo juicios por pederastía, porque así como vamos cambiando y nos vamos secularizando, en aquel entonces la pederastía, primero, no era tan mal vista y se resumían las relaciones entre varones, ¿sí? Y por lo general, entre varones podían ser un poco menores o más menores, pero casi ninguno llegaba a menores de edad, ¿no? Entonces, estas relaciones de pederastía sí eran, digamos, muy señaladas en el ámbito germánico, pero no tanto en el ámbito latino, ¿no? Y por ello podemos ver que después de Maximiliano, pues la sociedad mexicana o la alta sociedad mexicana, pues siguió viendo no hacia el río Bravo, sino hacia Europa, ¿no? Que es un poco lo que sigue pasando en el porfiriato, es decir, hace no mucho tiempo escuchaba yo creo que sí estoy seguro que sí era un historiador que decía que incluso todo el plan de Porfirio Díaz es el plan que tenía Maximiliano, ¿no? Es decir, Maximiliano empieza a introducir, por ejemplo, el ferrocarril y quiere meter el tema del telégrafo, y son cosas que después hace el mismo Porfirio Díaz, ¿no? De hecho, es muy curioso porque exceptuando las leyes en contra del peonaje, del tema del trabajo, del que era trabajo, muy importante. Muy importante para la legislación del Segundo Imperio. Claro. El tema de las 8 horas, el tema de la prohibición de los trabajos en niños, sí, en infantes. Porfirio Díaz retoma todo lo demás. Pero digo, no nos saltemos el hecho de que entre Maximiliano y Porfirio está Juárez, que Juárez se queda casi eternizado en el poder hasta que en algún momento Sebastián Lerdo de Tejada, su segundo a bordo, se pregunta ¿hace cuánto que no existen funerales de Estado? Y a don Benito Juárez le da una angina de pecho. Y cosa curiosa, hay una fotografía donde se está velando en Palacio Nacional a don Benito Juárez, y en el fondo hay un cuadro de Iturbide. De Agustín Iturbide. Entonces, ahí es donde te preguntas y dices, bueno, ¿y Agustín de Iturbide realmente es personaje tan negro de la historia como lo creemos, o se vino transformando igualmente, como bien decías hace unas entregas anteriores, esta parte de la legitimación, ¿no?, del gobierno actual a través del discurso histórico? Yo me aventuraría en algún momento a decir que desde el inicio de la concepción de nuestro país, o por lo menos de nuestro estado, hubo un margen de libertad enorme. Si tomáramos a pie de la letra aquella frase de don Agustín Iturbide, que dice algo así de: yo les enseñé el camino para ser libres, a ustedes les corresponde seguir el camino para ser felices. Y en ese sentido, me parece, creo que
una de las frases más libertarias de Iturbide, porque nos da la opción de buscar nuestra felicidad de la manera en que nosotros queramos. Y sin dejar de lado la parte de la libertad, que era muy importante, un valor muy importante para el siglo XIX. Para el siglo XIX. Entonces, yo con eso iniciaría esta idea de que no podemos dejar que la figura de Iturbide siga siendo secuestrada por los sinarquistas y por las pelucas blancas que quieren detener los progresos que ha tenido este país en muchos ámbitos. Porque si a nosotros nos corresponde el buscar el cómo ser felices, la felicidad no se le impone a nadie la idea de la felicidad, sino que es parte de la autodeterminación de cada persona. Y es una búsqueda constante también. Me parece muy, muy enriquecedora en esta parte de ser conciliador, que creo que fue una de las cosas que lo caracterizó, el ser conciliador, ¿no? Con todos los grupos. Incluso ya lo mencionabas, incluso con el grupo afrodescendiente. Sí, y ese fue su gran acierto. En lugar de dividir, unió. En lugar de darle la espalda a unos, a todos les dio un gran abrazo. La posibilidad de ser dentro de un estado. Y ojalá tuviéramos dirigentes hoy en día que velaran más por la unidad que por la confrontación. Por la unidad dentro de la gran diversidad, ¿no? Que eso tanto lo buscó Iturbide como lo buscó Maximiliano. Y que el mismo Porfirio Díaz también lo buscó, digo, de alguna manera. Es decir, yo creo que hay muchos temas que se podrían criticar de los personajes de la historia, y todos tienen sus claroscuros, ¿no? Es decir, ni todos son totalmente buenos, ni todos son totalmente malos, ¿no? Tenemos que nuevamente derribar estos pedestales de personajes esta historia de bronce. De bronce, exactamente. ¿No? Donde más bien son seres humanos, son gente de carne y hueso. Son gente que siente, son gente que vive su sexualidad, ¿no? También, bien, mal o como sea, nos parezca o no nos parezca, y verla en su contexto histórico,